En la Ciudad de México, hay un hospital antiguo conocido como el Hospital de San Ángel. Este hospital, con más de 100 años de antigüedad, ha sido testigo de innumerables historias, algunas de las cuales han dejado una marca indeleble en la memoria de quienes las vivieron. Sin embargo, hay una historia en particular que ha pasado de boca en boca entre el personal y los pacientes del hospital, una historia tan aterradora que pocos se atreven a mencionarla. Hace unos años, un enfermero llamado José trabajaba en el turno nocturno del hospital. José era conocido por ser un hombre pragmático, poco dado a creer en supersticiones o fantasmas. Sin embargo, lo que vivió durante aquellas noches cambiaría su perspectiva para siempre. Una noche de verano, José estaba de guardia en la sala de emergencias. Todo estaba tranquilo hasta que, alrededor de las 2 de la mañana, recibió una llamada desde el tercer piso del hospital. Era el ala abandonada, una sección del hospital que había sido clausurada años atrás debido a su estado de deterioro y supuestas actividades paranormales. Confundido, José decidió subir a investigar. Al llegar, notó que el aire estaba extrañamente frío y que las luces parpadeaban intermitentemente. A medida que avanzaba por el pasillo desierto, escuchó un suave murmullo, como si alguien susurrara su nombre. Intentando mantener la calma, continuó caminando hasta llegar a la habitación 305, de donde provenía el sonido. Al abrir la puerta, José se encontró con una escena aterradora. Una enfermera, vestida con un uniforme antiguo y ensangrentado, estaba de pie junto a la cama de un paciente que no debía estar allí. La enfermera levantó la mirada y, con ojos vacíos y una voz gélida, dijo: «Ayúdame». José retrocedió, aterrorizado, pero no pudo apartar la vista. La figura de la enfermera comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una sensación de frío y desesperación. Desconcertado y temblando, José salió corriendo de la habitación y bajó de inmediato a la sala de emergencias. Al compartir su experiencia con sus colegas, se enteró de la historia de la enfermera Rosario. Décadas atrás, Rosario había trabajado en el hospital y era conocida por su dedicación a los pacientes. Sin embargo, un trágico incidente la había llevado a perder la vida en la habitación 305. Desde entonces, muchos habían reportado encuentros con su espíritu, especialmente en el tercer piso. José decidió que esa sería su última noche en el Hospital de San Ángel. No podía seguir trabajando en un lugar donde los muertos no encontraban paz. Desde su partida, varios empleados han reportado incidentes similares, asegurando que el espíritu de la enfermera Rosario sigue vagando por los pasillos del hospital, buscando ayuda y redención. El Hospital de San Ángel continúa funcionando, pero el tercer piso permanece cerrado. Los que conocen la historia evitan ese lugar, conscientes de que algunas almas nunca encuentran descanso, incluso en la muerte. La enfermera del Hospital General de Juárez. En el Hospital General de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México, existe una leyenda que ha aterrorizado a pacientes, médicos y enfermeras por igual. Esta es la historia de la misteriosa enfermera que sigue cuidando de los pacientes, incluso después de la muerte. Hace décadas, en los años 50, trabajaba en el hospital una dedicada enfermera llamada María. Era conocida por su amabilidad y compromiso con sus pacientes. María nunca dejaba de atender a nadie, sin importar la hora o lo cansada que estuviera. Sin embargo, un fatídico día, un brote de tuberculosis azotó la región. María, siendo una de las más expuestas, contrajo la enfermedad. A pesar de estar gravemente enferma, siguió trabajando hasta que su cuerpo no pudo más y murió en uno de los cuartos del hospital. Desde entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Pacientes y personal del hospital empezaron a reportar avistamientos de una enfermera que se aparecía en las noches. Llevaba un uniforme antiguo, como los que se usaban en la época de María, y tenía una presencia inquietantemente serena. Una noche, un joven residente llamado Juan estaba de guardia. Había escuchado las historias, pero no les daba mucho crédito. Sin embargo,
Durante una ronda nocturna, vio a una enfermera desconocida atendiendo a un paciente en la sala de aislamiento, la misma donde María había pasado sus últimos días. La mujer, con una sonrisa gentil, estaba ajustando las sábanas del paciente. Juan, curioso y desconcertado, se acercó. ¿Quién eres?, le preguntó. La enfermera se volvió lentamente hacia él y, con una voz suave, respondió: solo estoy cuidando de ellos, como siempre lo he hecho. Antes de que Juan pudiera reaccionar, la enfermera desapareció frente a sus ojos. Aterrorizado, Juan corrió hacia la sala de descanso de los doctores, donde contó lo sucedido. Sus colegas, aunque escépticos, decidieron investigar. Al revisar los registros antiguos, encontraron una foto de la antigua plantilla del hospital. Allí, entre las imágenes amarillentas, estaba la foto de María, la enfermera fallecida. Juan la reconoció de inmediato. Era la misma mujer que había visto esa noche. Los pacientes a menudo reportaban que una enfermera les había cuidado con especial atención en la noche, ajustando sus almohadas y sábanas, dándoles consuelo en momentos de dolor. Al describirla, siempre coincidían en los detalles: una mujer con un uniforme antiguo, con una voz suave y una presencia tranquilizadora. Aunque la mayoría del personal se negaba a trabajar en el turno nocturno, las historias de María continuaron. Para muchos, su espíritu sigue cuidando a los enfermos, como lo hizo en vida. Sin embargo, para otros, la presencia de María es un recordatorio constante de que algunos compromisos trascienden incluso la muerte. El Hospital General de Ciudad Juárez sigue operando, y aunque muchos prefieren no hablar de las leyendas, la historia de la enfermera María es un secreto a voces. Para quienes han sentido su presencia, es un consuelo saber que alguien, o algo, sigue velando por su bienestar en las noches más oscuras. El Hospital de las Almas Perdidas. En el corazón de la Ciudad de México, en el barrio de la Condesa, se erige el antiguo Hospital de San Fernando. Construido a principios del siglo XX, sus muros han sido testigos de innumerables tragedias, curaciones milagrosas y eventos inexplicables. A pesar de su fachada imponente y desgastada por el tiempo, lo que verdaderamente aterroriza son las historias de aquellos que han entrado y vivido para contarlo. Durante la Revolución Mexicana, el hospital se convirtió en un refugio para los heridos. La sala de emergencias estaba constantemente abarrotada, y los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso. Una de esas enfermeras, Isabella, era conocida por su dedicación y ternura. Sin embargo, una noche de 1917, algo cambió. Isabella desapareció sin dejar rastro. Los pacientes y el personal comenzaron a hablar de susurros en los pasillos y de una presencia que acechaba en la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran rumores de que Isabella había sido asesinada y que su espíritu vagaba por el hospital, buscando justicia. A lo largo de los años, la habitación 313 se ganó una reputación siniestra. Pacientes que ingresaban allí reportaban pesadillas vívidas y alucinaciones aterradoras. Algunos incluso afirmaban haber visto a Isabella, con su uniforme blanco manchado de sangre, de pie al pie de sus camas. Un caso particularmente espeluznante ocurrió en 1952. Un joven médico, el doctor Manuel Sánchez, fue asignado a la habitación 313 para cuidar a un paciente terminal. Manuel era escéptico y no creía en fantasmas, pero su opinión cambió rápidamente. La primera noche que pasó en la habitación, escuchó pasos suaves y lentos. Al principio pensó que era el paciente, pero al mirar hacia la cama, vio que el hombre dormía profundamente. Los pasos se detuvieron al lado de Manuel, y cuando levantó la vista, vio a una mujer con un uniforme antiguo. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. «Ayúdame», susurró ella antes de desvanecerse en el aire. El doctor Sánchez intentó racionalizar lo sucedido, pero las noches siguientes fueron aún peores. Objetos que se movían solos, susurros incomprensibles y la sensación de ser observado constantemente lo llevaron al borde de la locura.
Finalmente, renunció y dejó el hospital, advirtiendo a todos sobre la maldición de la habitación 313. En los años 80, el hospital enfrentó una serie de recortes presupuestarios y muchas áreas fueron cerradas. Una de las enfermeras, Laura, decidió investigar los pisos superiores que habían estado cerrados durante décadas. Lo que encontró fue aterrador: habitaciones llenas de polvo, camillas oxidadas y documentos médicos antiguos esparcidos por el suelo. Mientras exploraba, Laura escuchó el sonido de un carrito de hospital rodando. Al girar una esquina, vio una sombra moviéndose por el pasillo. Llamó, pensando que podría ser un colega, pero no obtuvo respuesta. La sombra desapareció en una de las habitaciones cerradas. Laura, armándose de valor, decidió seguirla. La habitación estaba vacía, pero en la pared había una inscripción escrita con algo que parecía ser sangre seca: ayúdanos. Laura salió corriendo, convencida de que los espíritus de los antiguos pacientes y personal aún rondaban el hospital, atrapados entre este mundo y el siguiente. En 1995, el hospital decidió finalmente hacer algo sobre los crecientes rumores de actividad paranormal. Contrataron a un sacerdote, el Padre Francisco, para realizar un exorcismo. El Padre Francisco era conocido por su valentía y su fe inquebrantable. El exorcismo se programó para la medianoche. El personal del hospital, aunque escéptico, decidió asistir. El Padre Francisco comenzó a recitar oraciones, y pronto el ambiente se tornó opresivo. Las luces parpadearon y un viento helado recorrió los pasillos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. La figura de Isabella apareció, flotando sobre el suelo. Sus ojos vacíos se fijaron en el Padre Francisco. «No puedes ayudarme», gritó con una voz que resonó en todo el edificio. El sacerdote continuó con sus rezos, pero Isabella comenzó a acercarse a él. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Isabella desapareció en una explosión de luz. El Padre Francisco, exhausto y aterrorizado, dejó el hospital esa misma noche. Al día siguiente, fue encontrado muerto en su casa, con una expresión de puro terror en su rostro. Desde entonces, nadie ha intentado un exorcismo en el Hospital de San Fernando. Hoy en día, el Hospital de San Fernando sigue en funcionamiento, pero las historias de fantasmas continúan. Pacientes y personal han reportado avistamientos de Isabella y otros fenómenos inexplicables. Muchos evitan la habitación 313 y los pisos superiores, temerosos de lo que puedan encontrar. Aunque algunos creen que las historias son solo eso, historias, otros saben la verdad: el Hospital de San Fernando está maldito. Los espíritus de aquellos que sufrieron y murieron allí están atrapados, y la enfermera Isabella sigue buscando justicia, o quizás venganza, por su trágico destino. Para aquellos valientes que se aventuran en sus oscuros pasillos, el hospital ofrece un recordatorio aterrador de que algunas almas nunca encuentran la paz. El Hospital Abandonado de San Miguel. En las afueras de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México, se encuentra el Hospital San Miguel. El edificio, abandonado desde hace más de 20 años, se ha convertido en un foco de historias y leyendas urbanas. Esta es la historia que muchos aseguran ser real, una historia de horror que aún hace temblar a quienes se atreven a recordarla. Capítulo 1. El origen. El Hospital San Miguel fue inaugurado en la década de 1960, un imponente edificio de varios pisos que prometía ser el centro médico más avanzado de la región. Durante años, el hospital funcionó con normalidad, atendiendo a miles de pacientes y convirtiéndose en un pilar de la comunidad. Sin embargo, en los años 80, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los rumores de desapariciones y muertes inexplicables comenzaron a circular entre los empleados y los pacientes. Se hablaba de una presencia oscura que recorría los pasillos durante la noche, de susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes, y de un inexplicable descenso en la moral y salud mental del personal.
Muchos médicos y enfermeras empezaron a renunciar, incapaces de soportar la atmósfera opresiva del hospital. Capítulo 2. La desaparición de María. María García era una enfermera joven y dedicada que trabajaba en el turno nocturno. Una noche, mientras realizaba sus rondas habituales, María desapareció sin dejar rastro. Sus compañeros, alarmados, buscaron por todo el hospital, pero no encontraron ni una pista. La policía fue llamada, pero tampoco logró resolver el misterio. La desaparición de María fue el punto de quiebre. El personal, ya debilitado por los constantes eventos paranormales, comenzó a abandonar el hospital en masa. En menos de un año, el Hospital San Miguel cerró sus puertas definitivamente. Capítulo 3. Los investigadores paranormales. 20 años después del cierre del hospital, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar el edificio. Armados con cámaras, grabadoras y equipos de detección de energía, entraron al hospital con la esperanza de documentar alguna actividad sobrenatural. Desde el momento en que cruzaron el umbral, comenzaron a sentir una presencia inquietante. Las cámaras captaron orbes y sombras que se movían rápidamente. Los investigadores reportaron escuchar susurros, gritos y, en varias ocasiones, sintieron como si alguien los estuviera observando. Una noche, mientras investigaban el antiguo quirófano, uno de los miembros del equipo, Carlos, se separó del grupo. Los demás, al notar su ausencia, comenzaron a buscarlo frenéticamente. Finalmente, lo encontraron en una esquina oscura del sótano, murmurando incoherencias. Carlos estaba visiblemente traumatizado, y cuando sus compañeros lograron calmarlo, les contó una historia aterradora. Capítulo 4. La enfermera de la muerte. Carlos explicó que había visto a una mujer vestida con un uniforme de enfermera antiguo. Ella lo había guiado a través de los pasillos, siempre manteniéndose a una distancia prudente. Carlos, intrigado y aterrorizado, la siguió hasta llegar al sótano, donde la enfermera desapareció frente a sus ojos. En ese momento, sintió una mano fría en su hombro y escuchó un susurro que decía, «No deberías estar aquí». Los investigadores decidieron abandonar el hospital de inmediato. Al revisar las grabaciones, encontraron imágenes escalofriantes de la figura de una enfermera que aparecía y desaparecía. También captaron voces que parecían provenir del más allá, con una de ellas claramente diciendo, «Ayúdanos». Capítulo 5. El secreto revelado. Intrigados y horrorizados por lo que habían descubierto, los investigadores comenzaron a indagar en la historia del hospital. Descubrieron que, antes de ser un hospital, el edificio había sido un orfanato. En la década de 1940, hubo un incendio que mató a decenas de niños y una joven enfermera que intentó salvarlos. Su nombre era María García. María, al parecer, no había desaparecido en los años 80. Su espíritu había estado atrapado en el hospital desde el incendio, intentando ayudar a las almas perdidas de los niños que murieron bajo su cuidado. Las actividades paranormales eran, de hecho, los intentos desesperados de María por comunicarse y buscar ayuda. Capítulo 6. La última visita. Decididos a liberar a las almas atrapadas, los investigadores regresaron al hospital una última vez. Realizaron una ceremonia para apaciguar a los espíritus y liberar a María y a los niños. Durante el ritual, experimentaron una oleada de actividad paranormal. Las luces parpadeaban, se escuchaban gritos y los objetos se movían por sí solos. Finalmente, todo cesó. Los investigadores sintieron una paz inesperada y supieron que su misión había sido un éxito. Salieron del hospital por última vez, convencidos de que los espíritus habían encontrado la paz que tanto necesitaban. El Hospital San Miguel sigue en pie, una ruina abandonada que guarda en sus muros las historias de aquellos que sufrieron y perecieron allí. La leyenda de la enfermera María y los niños continúa viva en las mentes de los habitantes de Guadalajara, un recordatorio de que algunos lugares nunca dejan de ser habitados por aquellos que no pueden partir.